¿Qué vamos a obtener de desarrollar el cronograma? Vamos a obtener la línea base del cronograma, que es una versión específica del cronograma que el equipo de dirección del proyecto la va a aceptar y la va a aprobar. Esta solo se puede modificar a través de procedimientos formales de control de cambios y se utiliza como base de comparación con los resultados reales. Es aceptada y aprobada por los interesados adecuados o el equipo de trabajo como la línea base del cronograma, con fechas de inicio de la línea base y fechas de finalización de la línea base. Durante el monitoreo y control, las fechas aprobadas de la línea base se comparan con las fechas reales de inicio y finalización para determinar si se han producido desviaciones. La línea base del cronograma es un componente del plan para la dirección del proyecto. También tenemos diferentes cronogramas del proyecto. Y las salidas de un modelo de programación son representaciones del cronograma. El cronograma del proyecto es una salida de un modelo de programación que presenta actividades relacionadas con fechas planificadas, duraciones, hitos y recursos. El cronograma del proyecto debe contener como mínimo una fecha de inicio y una fecha de finalización planificadas para cada actividad. Si la planificación de recursos se realiza en una etapa temprana, entonces el cronograma mantendrá su carácter preliminar hasta que se hayan confirmado las asignaciones de recursos y se hayan establecido las fechas de inicio y finalización programadas. También puede desarrollarse un modelo de programación objetivo del proyecto con fechas de inicio y finalización objetivo definidas para cada actividad. El cronograma del proyecto se puede representar en forma de resumen, denominado a veces cronograma maestro o cronograma de hitos, o bien en forma detallada. Aunque el modelo de programación del proyecto puede adoptar una forma de tabla, es más frecuente representarlo en forma gráfica, mediante la utilización de uno o más de varios formatos, que pueden ser diagrama de barras, diagrama de hitos y diagrama de red de cronograma del proyecto. Luego tenemos datos del cronograma. Los datos del cronograma para el modelo de programación del proyecto es el conjunto de la información necesaria para describir y actualizar y controlar el cronograma. Entre los datos del cronograma se incluirán como mínimo los hitos del cronograma, las actividades del cronograma, los atributos de las actividades y la documentación de todos los supuestos y restricciones identificados. La cantidad de datos adicionales variará en función del área de aplicación. La información suministrada a menudo como información detallada de apoyo puede incluir requisitos de recursos por periodo de tiempo, estos a menudo presentados en formato de histograma o de recursos. Cronograma alternativo, como el mejor o el peor escenario, con o sin nivelación de recursos, con o sin fechas obligatorias. Y la programación de la reserva para contingencias. Entre los datos del cronograma se podrían incluir asimismo elementos tales como histograma de recursos, proyecciones del flujo de caja y cronogramas de pedidos y entregas. Por último, tenemos calendarios del proyecto. Un calendario del proyecto identifica los días y turnos de trabajo disponibles para las actividades del cronograma. Distingue entre los periodos de tiempo en días o fracciones de días disponibles para completar las actividades programadas y los periodos de tiempo no disponibles. Un modelo de programación podría requerir más de un calendario del proyecto para permitir considerar diferentes periodos de trabajo para algunas actividades a la hora de calcular el cronograma del proyecto. Los calendarios del proyecto son susceptibles de actualización. Entonces, según lo que hemos visto, tenemos una línea base del cronograma. Este es un cronograma que todo
el equipo de trabajo va a estar de acuerdo y con el cual todo el mundo se va a comprometer y va a trabajar. El cronograma, que debe incluir una fecha de inicio y finalización. La línea base del cronograma incluye un poco más de información, incluye hitos, incluye recursos, etc. Datos del cronograma es toda la información que describe y controla el cronograma. Recursos por periodo, cronogramas alternos, mejor escenario, etc. Y calendarios del proyecto va a ser el que identifica días de trabajo, horarios extras, vacaciones, amoldado a un calendario de días, semanas, meses, trimestres, semestres y años. Entonces, todo lo referente a el proyecto con respecto al tiempo lo vamos a manejar como una línea base del cronograma. Y esta línea base es toda la documentación que en su momento vamos a tener que actualizar si se cambia o si llegamos a un acuerdo con el equipo de que hay algo que tenemos que cambiar en esto.